Saludos amigos rescatadores y bienvenidos nuevamente al canal. Hoy estaré explicando paso a paso cómo construir la mejor plegadora de chapas casera que hayas visto. Y además te muestro cómo usarla correctamente para diferentes dobleces. Y como si esto fuera poco, al final del vídeo y en la descripción te dejo el link a mi blog para que puedas descargar las medidas detalladamente en archivo PDF. Así que no se diga más, vamos a construir esa dobladora que tanto te hace falta. Vamos a cortar 4 ángulos de 1,5 pulgada a 20 grados y 85 centímetros. Hacemos lo mismo, pero esta vez cortaremos solo 2 a 69 centímetros. Colocamos en la mesa de trabajo 2 de 85 y 1 de 69 para formar un triángulo, dejando 10 centímetros en la parte superior. Fijamos a la mesa y soldamos. Acá estoy haciendo el molde de la guía de giro para transferirlo al metal, pero el molde digitalizado te lo dejo al final de este vídeo para que lo transfieras directamente. Podemos usar material de reciclaje mientras este sea de 6 milímetros de grosor. Con ayuda de la guía perforamos el centro y hacemos un agujero de 2 centímetros de diámetro. Cortamos un trozo de metal de 10 por 4 centímetros y sellamos la pieza. Ahora necesitamos 2 trozos de tubo negro de 1 pulgada y 101 centímetros de largo. Lo llevamos a la prensa y le colocamos tuercas para sujetarlo. Vamos a marcar ahora los lugares donde irán estos tubos. En la parte del frente y abajo marcamos 10 centímetros. Y en la parte trasera y desde arriba 40 centímetros. Perforamos ahora con una broca de media. Y armamos la base de la dobladora. Los tornillos que usé para armar esta dobladora son de 1 pulgada de largo y media de grosor. Necesitamos ahora un trozo de viga U de 10 centímetros por 1 metro de largo. Si deseas hacer la dobladora más grande, solo tienes que aumentar las medidas de aquí en adelante. También cortamos un ángulo a la misma medida y lo soldamos a la viga. Acá sigo trabajando con material reciclado para hacer las tapas a la viga. Acostamos la base en la mesa de trabajo y trazamos una línea en el eje de rotación. Esta servirá para alinear la viga que acabamos de hacer. Una vez en su lugar, marcamos para perforar y unir con tornillos. Ahora vamos a abrir el canal que servirá de guía al eje de movimiento. Recuerda que en la descripción del vídeo y al final está el acceso a mi blog donde podrás solicitar los planos y medidas detalladas de esta dobladora en archivo PDF.
Hacemos también los canales a un ángulo de 3 pulgadas y 1 metro de ancho. Y unimos la base a la viga con 4 tornillos de 1 pulgada. Colocamos el ángulo en su lugar como se muestra y sujetamos las piezas con 2 separadores de lámina de 2 milímetros. Acá es necesario asegurarse que esté completamente recto. Necesitamos ahora 2 trozos de 2 por 6 centímetros de viga redonda para el eje. Nos aseguramos que la viga esté en el centro y vamos a soldar solo este lado. Quitamos los sujetadores y giramos para soldar por debajo. Para la primera palanca usaremos 2 trozos de 1,5 pulgada y 24 centímetros y un trozo de tubo de 60 centímetros y 1 pulgada. Para luego soldar estos al ángulo de 3 pulgadas como se muestra. Un ángulo de 3 pulgadas y 1 metro de largo servirán como base de apoyo. A este le vamos a cortar un canal de 1 centímetro de cada lado para el acople. Otro trozo de ángulo de 3 pulgadas servirá para hacer las muelas a nuestra dobladora. Con la amoladora hice este borde redondo para que calce perfectamente dentro del otro ángulo. También retiré material a uno de los lados. Este será el que usaré para doblar. Ahora vamos a marcar las muelas como se muestra para luego cortar. Colocamos en la base y probamos que calcen perfectamente. Ahora trazamos una línea en el centro del ángulo. Y marcamos el centro de cada una de las piezas para luego perforar y hacerle rosca. Recuerda que en la descripción del vídeo y al final está el acceso a mi blog donde podrás solicitar los planos y medidas detalladas de esta dobladora en archivo PDF. Colocamos cada una de las piezas en su lugar y ya tenemos lista la cuchilla de doblar. Ahora vamos a revelar los dientes de la dobladora. Para esto cortamos un trozo de ángulo como se muestra. Reciclé este tornillo de 1 pulgada de grosor y me servirá para hacer la cercha superior. Acá le rebajé para que calce la siguiente pieza. Ahora necesitamos 2 trozos de barra cuadrada de media pulgada y 47 centímetros. Y comenzamos a armar la cercha de la siguiente manera. Recuerda que en la descripción del vídeo y al final está el acceso a mi blog donde podrás solicitar los planos y medidas detalladas de esta dobladora en archivo PDF. Ahora vamos a rebajar el ángulo de sostén en estos lugares para luego soldar. También rebajamos acá y perforamos con una broca de media pulgada hasta el final.
Para los tensores usé una guía de media pulgada. Si no la consigues, un tornillo de 20 centímetros también te puede servir. También vamos a necesitar un trozo de tubo para estabilizar la guía. Sujetamos fuertemente la guía a la cuchilla. Vamos a cortar ahora estas piezas en hierro de 6 milímetros. Por razones de tiempo, yo las corté ya. Al final del vídeo y en la descripción, te dejo el enlace donde puedes solicitar los planos detallados de cada una de las piezas. Procedemos ahora a armar el tensor con cada una de las piezas. Y un trozo de tubo de 1 pulgada y 25 centímetros servirá para la palanca. Colocamos de lado la dobladora para fijar el tensor en su lugar. Alineamos esta pieza al ángulo de la base y movemos hasta que este agujero coincida con la guía y marcamos. Tomamos esta pieza y la colocamos en la marca que hicimos para luego marcar los agujeros. Fijamos con tornillos y continuamos el armado. Al final del vídeo y en la descripción te dejo el enlace donde puedes solicitar los planos detallados de cada una de las piezas. Cerramos completamente la palanca para marcar dónde irá el anclaje de la guía. Marcamos y cortamos. Fijamos con tornillo el tensor a la guía y colocamos un poco de grasa a la guía. Vamos a fijar ahora todo a la base. Con esta tuerca controlamos la altura y con esta otra fijamos todo. Un poco de pintura y ya está lista para trabajar. Aunque con esta guía de doblez se pueden hacer muchas formas, hay otras que no se pueden. Por tanto, vamos a realizar la segunda palanca para que esté completa la dobladora. Este es el tipo de plegado que les hablé. El ángulo, que es muy bueno para otros dobleces, no deja llegar la lámina a las muelas. Vamos a hacer entonces la segunda guía. Necesitamos una plancha con estas medidas. También necesitaremos 89 centímetros de viga cuadrada de media. Dejamos 5,5 centímetros de cada lado y la fijamos fuertemente a nuestra mesa de trabajo para que no se deforme con la soldadura.
Ahora voy a crear una pequeña cercha. Esta servirá para que la guía de doblez no se deforme cuando la use. Marco el centro y hago un doblez de 15 grados. Se fija todo nuevamente para poder soldar. Es muy importante que apliquemos soldadura solo a la viga cuadrada. De esa manera no se deformará la guía de doblar. Ahora fijamos fuertemente a una superficie recta y terminamos de soldar. Con dos trozos de tubo redondo de 33 centímetros y 2,5 de diámetro, hacemos la palanca como se muestra. Recuerda que en la descripción del vídeo y al final está el acceso a mi blog donde podrás solicitar los planos y medidas detalladas de esta dobladora en archivo PDF. Y desarmamos esta parte para colocar la nueva guía. De igual forma que hicimos con la otra guía, colocamos un separador de 2 centímetros y fijamos. Ahora que la dobladora está completa, vamos a comenzar con las pruebas. Comenzamos tomando las medidas internas del marco para realizar nuestra primera bandeja. En este caso serían 23 por 23 centímetros. Para esta bandeja necesitamos sumar 4 centímetros de cada lado para un total de 27 centímetros. Marcamos 6 centímetros en cada esquina como se muestra. Y unimos las marcas. Podemos usar también esta herramienta y el trabajo nos será mucho más fácil. Al final del video y en la descripción te dejo el link por si quieres fabricar una. Ahora trazaremos líneas, pero esta vez a 2 centímetros. Y marcaremos un cuadrado de 1 centímetro en este lugar. Debería quedar de la siguiente manera. Ahora trazaremos 2 líneas, de este a este punto y de este a este punto. Y procedemos a cortar como se muestra. Colocamos en nuestra dobladora y doblamos a 45 grados.
Ahora medimos el centro, en este caso 15 centímetros, para saber qué muela de la dobladora usar. Usaré la de 15 centímetros y retiraré la que están en los lados. Los dobleces que siguen también se harán a 45 grados. Acá se nos presenta un problema, ya que la guía está pegando en la bandeja y no deja que la cuchilla doble correctamente. La solución es muy sencilla con esta dobladora y te la muestro. Usando una de las cuchillas que quitamos en los lados, hacemos un suplemento. Y ya podemos realizar el doblez sin problemas. Para esta bandeja necesitamos dividir el espacio disponible. Marcamos 2 centímetros para la primera pestaña y la medida que se le vaya a dar a la canal, en este caso 7 centímetros y medio. Nuevamente marcamos 2 centímetros. Y repetimos el proceso, pero desde el otro lado. Trazamos para que nos quede de la siguiente manera. Con todo rayado, ahora necesitamos marcar también estas líneas por el otro lado. Podemos hacerlo también con un pequeño corte como se muestra. Estos sirven de guía al momento de voltear la lámina. Realizamos el primer doblez a 90 grados. El segundo es similar, 90 grados. Ahora damos vuelta a la lámina y usamos las marcas que hicimos. Acá nuevamente usamos las marcas que hicimos. Damos la vuelta y continuamos. Para realizar este modelo necesitamos 2 centímetros más de cada lado, es decir, 4 centímetros. Marcamos a 2 centímetros. Marcamos nuevamente, esta vez a 4 centímetros.
unimos estos puntos. Cortamos en las esquinas como se muestra. Y doblamos a 90 grados siguiendo este orden. Para dar el ancho exacto a esta bandeja, usaré 2 cuchillas de la dobladora. Esta bandeja es la más fácil de hacer de todas. Igual que las otras, necesitamos 2 centímetros de cada lado. Y haremos marcas a 2 centímetros. También trazamos una X para buscar su centro. Acá hay 2 formas de cortar, de acuerdo al gusto del herrero. Realizaremos las 2 y tú decides con cuál te quedas. Doblamos por la X aproximadamente 20 grados. Y obtenemos este resultado. Solo resta doblar las esquinas a 90 grados y tenemos lista la bandeja.